¿Alguna vez has intentado lograr ese efecto de pintura levantada, descascarada, y no te convenció el resultado? Si es así, estás justo en el lugar correcto. Soy Eduardo Wagner de Art Plastic, tu canal de trucos y recursos artísticos. Te firmo el video y empezamos. Y bien amigos, entonces damos comienzo a este nuevo tutorial. Vamos a trabajar hoy sobre lo que sería una superficie que puede ser pintura o algo similar, que por efecto del tiempo se ha despegado, se ha levantado de la superficie que cubría. Yo las voy a marcar con lápiz para que se pueda seguir mejor el tutorial, pero también se pueden pintar directamente, porque es algo bastante sencillo. Voy a dibujar primero como si fueran unas patas de gallo, unas 3 líneas en forma de estrella se podría decir, y aquí abajo voy a dibujar una zona como un levantamiento de la pintura más alargado, como si la pintura se hubiera ampollado a lo largo y luego se hubiera levantado. Bien, ya tenemos nuestro dibujo hecho. Ahora vamos a empezar a pintar con acrílico un poco diluido para que sea fluido. Vamos a empezar a pintar estas patas de gallo o estrellas que habíamos dibujado, arrancando siempre desde el centro hacia afuera. Yo estoy utilizando un liner flexible de punta fina porque es muy importante acabar esa línea en un trazo fino. No tiene que terminar de manera abrupta porque si no el efecto no queda bien. Hay que prestar mucha atención en este punto. Por eso vigilen el estado del acrílico. Si está muy espeso, lo pueden diluir un poco más, asegurándonos que se desplace bien el pincel. Ahora hacemos lo propio con el otro dibujo de esta estrella que habíamos hecho, cuidando siempre de trabajar desde el centro hacia afuera. Vamos completando ahora nuestro dibujo. Vamos trabajando con negro y vamos representando toda esa zona en donde la pintura o el material que sea que hubiera estado cubriendo se hubiera desprendido a lo largo de la superficie, que bueno, en este caso es la piedra. Voy a acelerar un poquito el video porque esto no tiene mayores secretos, es simplemente pintar con negro lo que habíamos dibujado. Llenamos bien, tiene que quedar bien cubierto para que el efecto sea bien realista. Terminamos en las puntas con un trazo bien fino y ahora vamos a empezar a trabajar con una veladura de acrílico bien diluido en estado tinta y vamos a empezar a representar las sombras teniendo en cuenta la dirección de la luz. Fíjense dónde golpearía la luz, por lo tanto tenemos que representar las sombras en el lado opuesto. Siempre tengamos en cuenta que las zonas de más sombra van a ser precisamente las que están del lado opuesto a donde golpea la luz. Comenzamos entonces a representar nuestra sombra, siempre con el acrílico diluido, de manera que podamos degradar fácilmente. Recordemos que tenemos que dar más intensidad en la zona del borde de esta fisura, digamos, y vamos a ir disminuyendo el tono a medida que se acerca a la zona de la piedra en donde ya la sombra ha disminuido o desaparece. A los efectos de lograr un buen realismo, es muy importante vigilar que la sombra desaparezca gradualmente hasta fundirse con el resto de la piedra. Completamos entonces la otra fisura, repetimos el mismo procedimiento, siempre degradando, acrílico diluido, y fijémonos en la zona donde va a incidir la luz. Entonces en estas caras, en estas superficies vamos a aplicar blanco puro, pero con una dilución lo suficiente como para que nos permita ir degradando correctamente sin dificultad. Vamos difuminando como hicimos antes con la sombra, ahora lo hacemos con la luz, siempre tratando de lograr una transición suave entre la zona de iluminación más fuerte y el color normal de la piedra. Noten que aquí acentúo con blanco, más puro todavía, la zona de la punta de lo que vendría siendo esa cáscara de pintura.
Si se fijan, ya va tomando un poco de volumen, ya se empieza a notar como que esa pintura ampollada se hubiera empezado a levantar. Aquí voy acentuando la sombra. Yo siempre trabajo con veladuras de manera de poder tener mejor control sobre el degradado. Entonces puedo ir acentuando en las zonas donde es más necesario y voy degradando hacia abajo hasta que se pierda el color o el tono con el color natural de la piedra. Un detalle importante a tener en cuenta es que siempre tenemos que buscar para hacer la sombra un matiz, un color que sea de la misma gama que el color de la piedra. Si utilizamos un color muy distinto o que pertenezca a otra gama cromática diferente, el resultado no va a ser creíble. En este caso yo utilicé siena natural. Bien, ahora de la misma manera que hemos trabajado con las dos primeras partes, las dos primeras fisuras, vamos a trabajar también con esta otra fisura más alargada, dando iluminación y sombra, siempre respetando la dirección de la luz que le asignamos a las dos primeras partes. Por eso ahora vamos a dar sombra con el acrílico color siena natural diluido. Acentuamos el color en el borde de esa cáscara de pintura y difuminamos hacia atrás. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, cuidando de difuminar, hundir bien el color de la sombra con el color de la piedra. Eso es lo que va a producir ese efecto de levantamiento de la pintura. Continuamos difuminando hasta obtener una transición suave entre la sombra y el color base de la piedra. Ahora lo que hago es, justo por detrás del doblez que tiene esa cáscara de pintura, reforzar la sombra con un color un poco más oscuro, que puede ser sombra natural o siena natural con una pizca de negro. Ahora voy al lado opuesto, al lado donde incide la luz y está más iluminado. Entonces con blanco voy reforzando toda esa zona, siempre llevando el blanco a extremo justo hasta el límite de donde teníamos pintado negro anteriormente. De la misma manera que pintamos la sombra, ahora vamos a hacer lo mismo con la luz y vamos a ir difuminando hasta que se pierda el blanco con el color de la base de la piedra. Estos detalles son muy importantes para que se vea bien natural. Bien, fíjense lo que voy a hacer ahora. Ya he aplicado en la pintura blanca, es decir, ya tengo iluminada esa parte de la cáscara de la pintura en donde incide la luz, para representar el levantamiento de la pintura. Ahora bien, del lado opuesto, es decir, del lado del negro, donde habíamos representado esta especie de grieta, en esa parte vamos a tener sombra, porque la luz no está incidiendo ahí directamente. Entonces, esta sombra yo le voy a representar con siena natural, el mismo tono que había utilizado antes para hacer la sombra en el lado opuesto, siempre diluido con agua para que no quede demasiado oscuro. Entonces voy pintando y voy representando esa pequeña sombra. Esto unido al blanco de la iluminación que había dado primero es lo que da ese efecto de pintura revenida, como si la pintura estuviera enrollada sobre sí misma. Bien, ya estoy terminando de aplicar la sombra y ahora lo que voy a hacer es intensificar un poco el brillo en la curva que hace el pliegue de la pintura. Estamos hablando de la pintura revenida o despegada de la superficie. Intensificamos el brillo para que se acentúe ese efecto 3D, por contraste con la sombra que tiene al lado. Bueno, ya vamos terminando con el brillo y lo que voy a hacer a continuación es reforzar un poquito la sombra que había pintado antes del lado interno de esa cáscara de pintura. Recordemos siempre utilizar el acrílico bien diluido, de manera que si cometemos algún error sea más fácil corregirlo. Además de que nos permite ver mejor cómo vamos haciendo el degradé. Aquí estoy usando sombra natural para reforzar la sombra esa por detrás del pliegue de la cáscara de pintura. Siempre difuminando la pintura de manera que se funda con la capa anterior para evitar bordes bruscos. Cualquier terminación brusca de la pintura o que forme algún tipo de límite nos va a estropear el efecto 3D.
porque la sombra normalmente se va difuminando a medida que la curvatura de la superficie en donde se está produciendo va disminuyendo hasta llegar al plano nuevamente. Y bien, esto va tomando forma. Ya prácticamente quedaría corregir algunos detalles o remarcar algunos detalles, mejor dicho. Vamos a remarcar un poco la intensidad del negro en esas fisuras. Es muy importante obtener un negro profundo en esta zona porque es lo que le da credibilidad al efecto 3D. En este punto del trabajo lo que voy a hacer es, con siena natural ya un poco menos diluido, voy a acentuar un poco más la sombra en la zona de la curva, esa cáscara que está levantada o revenida. Acentuamos el oscuro de la sombra y siempre difuminando. No olvidemos que tenemos que llevar un degradé controlado para que no termine en una pincelada brusca. Bueno, ya vamos dando los últimos toques, los toques finales, acentuando un poquito la sombra. Este trabajo es más que una obra o una pintura en sí, es una herramienta. Después la imaginación, la creatividad de cada uno le dirá cómo utilizarla en sus composiciones, en sus creaciones. Bueno, ya está listo. Les voy a mostrar brevemente otra piedra pintada similar que ya está lista. La tengo por acá. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle un like, por qué no compartir con tus amigos y muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.